Buenas noches, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. En este segundo ciclo tenemos el orgullo de presentarles a las especialistas de la Libre. Antes de iniciar con las presentaciones, queríamos recordarles que al final de la conferencia va a haber un espacio para preguntas. Esas preguntas se pueden hacer únicamente por el espacio que tienen en la barra de abajo de sus pantallas que dice preguntas y respuestas o questions and answers. Solo por ese espacio para una cuestión de orden. Les rogamos que las preguntas las remitan en preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas desde el inicio de la presentación. Hoy el tema que nos reúne es negociación de las obligaciones dinerarias en tiempos de crisis, a cargo de la máster Diana Granados González, quien es licenciada en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster en negociación, mediación y resolución de conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid, España, miembro de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, directora y consultora especialista en mecanismos autocompositivos y conflictología ANATA. Y la máster María José Parajeles Blandón, licenciada en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, con la tesis titulada Ejecución extrajudicial de obligaciones dinerarias, máster en Derecho Privado con énfasis en garantías mobiliarias de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y socia del bufete Parajeles. Sin más, les cedo la palabra y la imagen a las máster Diana Granados y María José Parajeles. No sé, hola, buenas noches. Por favor, me confirman si me escucho, si me veo, igual Majo, no sé si vos me escuchás, ¿me ves? Sí, te veo perfecto. Veo perfecto y te escucho perfecto también. Súper, buena noche. Estamos bien. Súper, aquí. Bueno, voy ahorita a compartir pantalla y me confirman si pues la logran ver para ya iniciar con toda la pata, pues. ¿Listo? Sí, perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que se han conectado y que se están conectando en este momento. Para María José y para mí realmente es un honor estar colaborando con la U en este espacio porque es nuestra alma mater y poder estar en este espacio, desde este telón, pues es una recompensa muy gratificante y es increíble que además podamos estar las dos uniendo talentos y conocimientos para llegar a ustedes de la mejor manera y de manera más simple y productiva para todos. Bueno, ya Cristina me presentó y no voy a ahondar más en el tema. Más allá de lo que ya comentó, en realidad lo que quiero que me conozcan en relación a qué es lo que me ha apasionado, qué es donde descubrí que estaba mi propósito. Yo soy una apasionada del comportamiento humano y justo eso es lo que me llevó a emprender a través de lo que hago, a través de Anata, que es mi emprendimiento, el que lo invito a que los invito que también lo exploren en redes sociales. Y bueno, hago esto cumpliendo mi propósito lo más y lo mejor que puedo y me siento muy honrada de poder estar con ustedes hoy. Así que los invito y las invito que si están ahorita viéndonos y quieren compartir lo que estamos hablando en redes sociales, tagueando a la U, tagueando a María José, tagueándome a mí, pues sería, bueno, uno de los mejores regalos que podrían hacer por nosotros. Y mi queridísima colega. Bueno, buenas noches. Sí, ya María Cristina nos presentó. Yo soy María José Parajeles, también graduada igual que Diana de la Escuela Libre de Derecho de licenciatura. Me acuerdo cuando estaba en todo este dilema de cuál iba a ser mi tema de tesis, si iba a ser prueba de grado, que todos pasamos por eso. Entonces, en el momento en que yo estaba para definir el tema de tesis, publicaron la Ley de Garantías Mobiliarias y en ese momento yo me enamoré del tema.
Entonces me encanta por eso estar aquí hablando sobre obligaciones dinerarias. En ese momento lo enfoqué sobre la ejecución extrajudicial, que es muy importante, igual lo vamos a ver más adelante en este tema, pero luego ya cuando hice el máster, curiosamente el primer día de clases, nuestro profesor nos habló sobre una teoría muy loca que estaba surgiendo en América Latina sobre las garantías mobiliarias, que era eso, que cómo es que se podía dar en garantía cualquier cosa, que era esto del nuevo derecho a garantías. Entonces me volví a especializar en el mismo tema, ya no desde la perspectiva de la ejecución extrajudicial, sino más sobre lo que fue el registro de garantías, que optó por dejar de lado las formalidades completamente del registro de cumplimiento de formalidades en las escrituras públicas, y ahora se inscribe por medio de un registro totalmente sencillo de utilizar, amigable con todos los usuarios. Y bueno, cuando ya volví, empecé este proyecto del bufete para Geles, que es litigio civil y comercial especializado, que su área de práctica se enfoca en el derecho de garantías. Entonces, bueno, también muchas gracias a todos por estar aquí. Nos encanta hablar sobre este tema. Diana y yo hablamos sobre esto horas y horas y horas, y realmente espero que aprovechen todos sobre esto y puedan aprender bastante. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pasa que, ¿por qué estamos hablando de renegociación y de negociación? Los negocios, así como la vida, no son una línea recta. Y nos sucede a lo largo de las etapas de nuestra vida que también son ciclos, y que esos ciclos o giros en U que a veces nos toca hacer, o desvíos o hasta atajos, requieren nuevas estrategias, nuevas opciones y cambios de planes. Y esa es la resiliencia que en realidad es la que nos permite recuperarnos, y en esta situación en la que estamos enfrentando ahorita todos, no va a ser ni la primera ni la última situación desafiante a la que nos vamos a enfrentar, e igual vamos a salir adelante. Y una de nuestras propuestas el día de hoy es realmente ser resilientes, ser creativos, creativas, para que a lo largo de todo este trayecto y este periodo desafiante sepamos que está bien cambiar de opinión, está bien si lo puedo preparar una estrategia, si lo puedo fundamentar, está bien, se puede hacer con un criterio objetivo, con una debida preparación, y nada está escrito en piedra, dicen por ahí. Y qué curioso, o sea, mira como lo estoy viendo hasta ahorita, como en esta imagen que vos tenías sobre estas carreteras, o sea, que la vida no es lineal, como las obligaciones dinerarias o las obligaciones en sí, el derecho a obligaciones surge de la misma interacción de las personas. Justo lo que no podemos hacer ahorita, lo que no nos están dejando hacer, pero la interacción de las personas en una sociedad comercialmente activa es lo que impulsa, lo que inyecta la economía, lo que nos deja poder evolucionar, poder desarrollarnos como país y poder, bueno, ¿qué pasa si no, lo que vamos a ver ahora, qué pasa si no encuentro solución en una obligación o un crédito o en algo que pacté hace mucho tiempo? Pues podemos negociarlo, podemos interactuar, podemos negociar. Exacto. Bueno, nosotras como que iniciamos esto partiendo del hecho que mucha gente que se está conectando ya sabe, ya ha llevado el curso de obligaciones, o por lo menos que tiene un concepto un poco claro sobre qué es una obligación. Ya sería muy tedioso irnos más a los temas de elementos, obligaciones, contratos. Es importante que lo sepan, pero queremos centrar todo esto, centrar la charla en algo más práctico. Obviamente, una obligación, todos sabemos que es un vínculo jurídico previo que tiene la finalidad de crear entre dos o más personas una obligación al realizar una determinada conducta, que en el caso que no se pueda cumplir, exigirla forzosamente. Entonces, esta determinada conducta puede ser una conducta de dar, hacer o no hacer. Nos vamos a centrar ahora, obviamente una obligación dineraria es sobre dar, entregar dinero. Entonces, don Fernando Montero Piña, me acuerdo que en su libro lo define y la acerca un poco más a lo que son los derechos de crédito. Obviamente lo define un poco más sobre ya en general, pero centra los derechos de crédito del acreedor y del deudor ya como el derecho de cada uno a exigir y de obtener el dinero, y en caso de incumplimiento, pues exigir el cumplimiento forzoso. Una obligación dineraria, vamos a ver entonces que tiene muchas características, tiene varios elementos que podemos relacionarlos con el sujeto, y si entramos en el tema del sujeto,
hay muchísimas cosas que podemos ver. Que el tema de capacidad, que la persona tiene que tener la capacidad para obligarse, si lo estoy haciendo a nombre de una sociedad, tener la capacidad para representarla, no estar limitado, o puede ser que estoy limitado a cierta cantidad de dinero, entonces puedo o no puedo disponer del capital de la sociedad que represento. Luego el objeto tiene que ser ilícito y tiene que tener una causa justa. ¿Qué pasa también en algunas obligaciones dinerarias que se establecen que no necesitan la firma? Ahora con este tema que creo que todos tuvimos muchos enredos cuando salió con lo de la firma digital. ¿Qué pasa si tenemos un pagaré que está firmado con una firma, con la firma digital? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Puedo llevarlo a un monitorio? ¿Puedo no llevarlo a un monitorio? Tengo que ir a un proceso a reconocer esta deuda. Es algo que podríamos hablar aquí horas, pero en sí quiero como que tengamos claro que siempre los elementos de una obligación dineraria es que el sujeto, el objeto y la causa, como en cualquier otra obligación, estén establecidos. Entonces eso es muy importante. Otras características de las obligaciones dinerarias son que, bueno, obviamente que sea dineraria, que sea líquida. Eso significa que, el monto esté determinado por el deudor, que lo conozca exacto qué es lo que debe. Y bueno, que esa contraprestación es justo la entrega de dinero. Luego, que sea autosuficiente. Eso es un tema que también es un tema bastante complejo, porque ¿qué es lo que pasa en muchos títulos? Que la causa tiene que ser justa, pero en muchos títulos lo que quiere una obligación dineraria es que el título se valga por sí mismo. Entonces, yo tengo un pagaré, una letra de cambio o cualquier título que contenga una contraprestación en dinero, que solamente porque el título exista, porque está firmado, él se valga por él. Entonces, yo puedo ir a presentarlo simplemente por su existencia. Pero muchos de esos no tienen causa. ¿Qué pasa con las cédulas hipotecarias que surgen sin causa? También, ¿qué pasa con los títulos? Cuando todos vimos en títulos valores que los títulos, antes de circular, se puede revisar, se puede analizar el negocio subyacente, pero una vez que este título circula por endoso, ya no se puede ver, ya no se puede analizar el negocio subyacente. Entonces, eso, muchas cosas que podríamos en este momento tomar en cuenta, pero que la causa en realidad tiene que ser justa y el título tiene que valerse por sí mismo. Ahora, ¿qué pasa si hablamos que el título es autosuficiente? Significa que no lo puedo tocar, significa que no lo puedo cambiar. Si está firmado, entonces, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos nuestras clases de obligaciones, que siempre nos dijeron, lo que usted firma, lo firmó. Si no lo entendió, no importa, si eso está así firmado, ya eso está en piedra. Y obviamente le meten a uno, y uno que estudia Derecho, o hasta la gente que no sabe, le meten un miedo porque no se entiende que, bueno, claro, tengámosle respeto a los títulos valores y a la firma de obligaciones, todo, pero ¿por qué no se puede? Estamos hablando de derechos disponibles. ¿Por qué no se puede negociar en caso de crisis? Porque crisis hay miles. O sea, en este momento estamos en una crisis muy grande, pero crisis yo puedo tener una crisis familiar, una crisis personal, una crisis de lo que sea, pero igual podría en cualquier momento revisarla. Si es una causa, tiene todo perfecto, no tiene por qué no ser atacable. La misma ley te da la posibilidad, si estamos en un proceso de monitorio, excepcionalmente se puede hacer esa oposición a la causa, atacando la exigibilidad del título. También, si antes o después del endoso, bueno, ya si estamos en procesos judiciales. Lo bueno que vamos a hablar ahorita es que estamos en una negociación que la podríamos negociar en cualquier momento. Bueno, a mí me encanta afirmar siempre, porque para mí realmente esto sí es muy importante y todos debemos tener siempre presente, que el éxito de una obligación dineraria o de un crédito o de una financiación siempre depende del tipo de documentación que escojamos para plasmar esa obligación. Obviamente, toda obligación dineraria tiene que estar en algún título. Si no tengo ningún título, entonces tengo que ir a un proceso a reconocerla, ya sea un proceso de prueba anticipada o un proceso ordinario que logre al final definir el monto y lograr un título y después irme al proceso de cobro. Pero si yo ya estoy negociando, previo, con o sin crisis, una obligación, el éxito de esta, ya sea en el cobro, en la negociación antes, previa, en caso de incumplimiento, en todo,
va a ser el tipo de documentación que voy a escoger. Entonces, si hablamos de préstamos o de financiaciones con una cuantía muy alta, por lo general se escoge una garantía real, ya sea una hipoteca, una prenda o, bueno, una garantía mobiliaria. Si estamos ya en obligaciones que no son con montos tan altos o depende del perfil del obligado, entonces podemos escoger una obligación personal, que bueno, va a gravar todos los bienes de esta persona en caso de incumplimiento, y vamos a ver entonces cuáles serían sus activos y qué podríamos perseguir según el principio de responsabilidad civil patrimonial y, bueno, todo el tema de los embargos. Y pueden estar documentadas también en resoluciones judiciales, ya sean laudos, sentencias, convenios de RAC o todas estas cosas. Los podemos dividir también en tipo de procesos. El tipo de procesos puede ser el proceso de ejecución de sentencia, como estos últimos que acabo de decir, o los procesos monitorios, si tenemos un título ejecutivo o no ejecutivo, o un proceso de ejecución de cobro, ya sea una hipoteca en todas sus modalidades, o una prenda, que sea una prenda normal, o una garantía mobiliaria. Ya. Y bueno, aquí yo creo que ya entramos un poco más al tema que es de esta charla, que es cómo podríamos negociar obligaciones dinerarias. Intenté dar como esta introducción como para que entendieran un poco ya más el tema de derecho en sí, para los que lo han llevado, refresquen un poco, y los que bueno, no lo llevaron, no sé si hablé muy rápido o así, pero por lo menos para que tengan claro qué son los títulos y cómo los podemos dividir y qué es una obligación. Vamos a ver, entonces, estamos en la de por qué se puede negociar una obligación dineraria. Existen me acuerdo cuando yo hice mi tesis de ejecución extrajudicial, 1000 razones por las que uno puede decir no deberíamos negociar obligaciones dinerarias. Si yo soy la abogada del acreedor, por lo general, bueno, no yo, pero tal vez otra persona, mi posición inicial siempre va a ser, ¿por qué tengo que negociar? Si yo tengo el título, yo tengo aquí la posición fuerte. La persona él es el que quiere llegar a un arreglo, y la verdad es que yo me voy a juicio y ejecuto el título. En tiempos de crisis, cuando no sean tiempos de crisis, a veces es mucho mejor optar por negociar. Más allá de lo que nos va a explicar Diana ahora, que sea de todos estos tips y herramientas para negociar y todo lo que vamos a tener de costo-beneficio de optar por una negociación o no, la misma ley nos permite negociar una obligación dineraria. Si nos permite ejecutar extrajudicialmente ahora una obligación dineraria, ¿por qué no vamos a poder negociarla? Los derechos disponibles de las partes es algo, si estamos hablando de derechos patrimoniales, son derechos disponibles, o sea, podemos disponer de ellos como nosotros vayamos a querer, o como nosotros creamos que nuestras finanzas o nuestros presupuestos sean los mejores. La misma ley, el artículo 2 de la ley RAC dice que tenemos el derecho a recurrir al diálogo, me encanta como está redactado ese artículo, para solucionar los derechos patrimoniales. Entonces, si hablamos de este tipo de derechos, fácilmente podemos disponer de ellos. También cuando vimos ahora en los elementos la capacidad de las personas de limitar su esfera patrimonial. Yo puedo disponer y yo sé lo que yo puedo dar y lo que no puedo dar, entonces yo puedo disponer de esto. Y la libertad contractual, que es la autonomía pura de voluntad para poder negociar una obligación dineraria. Diana, me parece que estás hablando y no te escuchan. Yo venía con este forzón. Entonces, ¿cuándo es el momento para negociar? El momento para negociar empieza cuando yo estoy previendo que existe la posibilidad de que yo no cumpla. Eso es uno de los momentos donde yo puedo pensar en plantear una estrategia y una propuesta de negociación o renegociación. Y esto, pues, depende mucho de también cómo negocio yo y en qué momento lo hago, depende muchísimo del estado, ya sea del conflicto o de la etapa del cumplimiento de esa obligación. Porque no es lo mismo negociar cuando yo estoy conviniendo que María José me preste este dinero a mí, a negociar cuando yo ya estoy viendo que me voy a atrasar en algunos pagos, o claro.
O cuando se vino, bueno, un huracán y toda mi cosecha la perdí, o estoy viendo que puede que la pierda, o un porcentaje importante. También no es lo mismo cuando ya del todo he incumplido con el acuerdo que yo tenía con la otra parte. Entonces, siempre cuando yo siento que existe una posibilidad de que yo no cumpla, es importante empezar a prepararse para negociar y ver qué le voy a proponer yo a la otra persona que sea útil. No hay estrategias buenas ni malas, hay estrategias útiles o inútiles. ¿Y a qué me refiero con esto? Útil, que me genera resultados que me sirven. Inútil, que me genera resultados que no me sirven. Y eso significa que me genera resultados que no me sirven a mí y probablemente a la otra parte. Y sobre todo con temas de obligaciones dinerarias, si tenemos un acreedor que tiene un título, que, que ya como dijo María José, es autosuficiente, tenemos que proponerle de verdad en nuestra estrategia de negociación, darle el criterio para que diga, esto me es útil, esto me sirve. ¿Y qué es lo que pasa con la negociación? Que no es lo mismo, a veces nos esperamos a negociar cuando ya estamos ya en un proceso judicial, donde estamos hasta acá de estar pagando honorarios, hasta acá del costo emocional y de la incertidumbre de lo que implica un proceso judicial. Y aquí quiero decir algo súper importante, que no es que yo sea antilitigio. Yo siempre digo, hay un momento ideal y oportuno para cada estado de un proceso. Y la idea es que vaya de manera escalonada. Y a veces lo que pasa es que sucede completamente al revés, que yo ya estoy en el juicio y ya estoy abogado y la otra parte también, y tuvimos la oportunidad de haber negociado antes y no lo hicimos, y ahora estamos negociando en una etapa terminal y ya negociamos con muchísima presión. Y ya hacemos acuerdos para salir del paso y porque ya nos estamos ahogando. Así que pudimos haber negociado acuerdos mucho más útiles, mucho más carnosos y mucho más sostenibles si lo hubiéramos hecho en una etapa más previa. Y además que sin lugar a duda hay un costo-beneficio de negociar y no siempre es útil negociar, además, y no se trata de negociar porque sí, no se trata de decir que sí, nada más porque no quiero pelear, digamos. Y es muy importante para los estudiantes de Derecho que están conectados ahorita y para los colegas, de hacer todo este análisis económico del derecho, de ver cuáles son los costos procesales, los costos emocionales, los costos en tiempo y planteárselo a los clientes y a las clientas cuando a veces son ellos y ellas los que están súper ceñidos en litigar, por ejemplo, porque a veces no somos ni nosotros, los abogados y abogadas que decimos, vamos, no, metamos la demanda de una vez. No siempre es así, más bien son los clientes que están ceñidos y que están muy posicionados en relación con el tema. Así que una herramienta muy útil es hacer como ese reflejo de ese análisis del costo y que, bueno, que ya ellos lo valoren y devolverles el conflicto a las partes, porque al final es de las partes y no es de nosotros y nosotras como abogados y abogadas. Sabes que me gustaría agregarte un poco, a ver que dijiste esto de que negociamos cuando tenemos al frente, ya cuando ya llegaron a notificarnos y tenemos todo embargado, ahí es cuando ya queremos negociar. Y me parece que hay dos cosas que influyen mucho en eso, y es la cultura social que podemos tener, que sin querer criticar mucho o sin querer ser fea, digamos, en esto, pero el tico es muy, en sus finanzas puede ser muy irresponsable. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, o sea, dejamos todo para el final y en el momento en donde ya yo veo que no voy a poder pagar porque esperé milagrosamente que me cayera la plata, y no me cayó, o llegó una pandemia y me llevó mis finanzas allá, entonces no voy a poder pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cultura nos ha hecho no ser tan responsables. ¿Por qué los sistemas judiciales? Porque curiosamente los sistemas judiciales de Estados Unidos, de Suiza, de Europa, algunos de Europa, funcionan también? Porque tienen mejores herramientas, claro, pero como que la cultura los hace ser más responsables con sus deudas, con sus finanzas. Eso por un lado. Y me parece que otra variable que puede influir mucho, también sin querer criticar bastante, porque yo me dedico todos los días al litigio, son el mismo sistema judicial que tenemos. Tal vez de ahorita estamos un poco más porque tenemos un código procesal civil bien bonito nuevo
y tenemos una ley también de garantías mobiliarias que nos deja ahí acudir extrajudicialmente en un proceso cuando ya tenemos una deuda ya declarada. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos con una deuda? En el caso de que yo ya no pague el carro, el mismo llega, ni siquiera llega un juez, ni siquiera llega una autoridad judicial, llega la policía, no sé quién, y yo entrego las llaves del carro. Aquí, antes de que me notifiquen, yo ya me di cuenta que porque el usuario trabajó en no sé dónde, entonces me contó, y yo agarré mi carro, lo llevé, le quité todo el radio, el asiento de cuero, le quité todo, y así fue como me lo embargaron. Entonces, ¿qué vale? ¿Ves? Entonces tenemos sistemas judiciales bastante lentos. No es posible que una intimatoria en un proceso me la notifiquen 6 meses después. Entonces, eso pues puede influir mucho si vamos o no vamos a negociar, o sea, al final, ¿por qué queremos negociar y por qué tenemos un sistema así? Pues también la cultura social y nuestro sistema judicial nos ha perjudicado bastante. Claro. Sí, además que tenemos que saber que cuando estamos negociando, hay algo que si una persona está dispuesta a negociar es porque hay algo que necesita de nosotros también, hay algo que le sirve, que le es útil. Nadie negocia simplemente, bueno, hay personas que sí, pero pocas personas negocian simplemente porque se sienten con ganas, como si fuera una fundación, siendo aquí como más cruda. Y por eso es que es importante que cambiemos la creencia limitante, porque es una creencia limitante, de pensar que negociar es un signo de debilidad, cuando es todo lo opuesto en realidad, y es todo un desafío a nivel creativo de salirse de mi posición para pensar y flexibilizar mis opciones sin ser blanda y además elaborar una estrategia que me sea útil y que también a la otra persona le sea útil a la otra persona. Y esa es como esa invitación, ¿verdad?, a derribar esa creencia limitante en relación con la negociación, para que también cuando negociamos no nos sintamos como fracasados, como que perdimos, como desinflados, porque más bien podría ser todo lo opuesto. Claro. ¿Y qué es algo muy, muy importante? Nos acostumbramos y nos han dicho que debemos de tratar a las personas como nos gustaría ser tratadas. Y hay dichos sobre esto, y que el karma, y que, bueno, lo que uno hace le devuelve a uno 3 veces, que es como que es karma. Y vamos relacionándonos en la vida bajo este principio, que lo que propone es justo como que no ser egoísta, pero al mismo tiempo esto también te da otro contraste donde más bien la idea es que tratemos a los demás como ellos quieren ser tratados, no como yo quiero ser tratada. Porque cuando lo hago de esa manera, estoy yo virtiendo mi mirada hacia el otro y estoy yo leyendo a la persona, estoy percibiéndola y estoy proponiéndole en razón a sus necesidades, no a las mías. Entonces eso realmente es mucho menos egoísta de lo que pensamos. Y ese es uno de los errores que cometemos. Hay 3 tipos de negociadores o negociadoras que, a ver, hay muchas clasificaciones. Yo utilizo 2. Estos son los 3 tipos de negociación según Chris Voss, pero también utilizo los 5 estilos de abordaje a conflictos del Thomas Kilmann Method. Sin embargo, para este caso, para lo que nos ocupa, me parece que eso es lo más práctico para todos y para todas. Y quiero que desde ya estemos pensando y asociándonos con cuál tipo de negociador creemos que somos nosotros. Ojo, la propuesta no es que yo digo, yo soy una negociadora analítica o analista, y eso es lo que soy. Porque la persona que es buena negociando sabe bailar entre los 3 estilos y se conoce tan bien y tiene tan buena inteligencia social y es como tan chispa y perspicaz que entiende cuáles son las necesidades de ese proceso de negociación y de esa persona. Así que sabe elegir cuál estilo para cada etapa de ese proceso es el útil para esa negociación. Son 3. El primero son los analistas. Y este es el perfil de negociadora, negociador que se percibe a sí mismo como muy lógico, muy inteligente,
Y las personas lo perciben a él o a ella más bien como distante, como fría, como escéptica. Cada vez que tiene tiempo, cada vez que se da tiempo en una mesa de negociación, él o ella dice, ok, esta es una oportunidad para pensar. ¿A qué le da valor, a qué le da valor un analista o un analista? A los datos, a la información, a los criterios objetivos. No le da mucha atención a las emociones o a lo que las personas puedan sentir. Y ojo, aquí es muy importante que es un mito que uno puede separar las emociones de lo que está sucediendo. Y a veces se habla en la negociación como que cuando tenemos emociones, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y no se trata de eso, las emociones son mensajeras. El tema es que yo me conozca también, también trabajada, ya sea personalmente, es que la negociación realmente nos ayuda a que tengamos una mejor calidad de vida, definitivamente. ¿Y qué es lo que nos invita a esto? Que yo me conozco tan bien y he trabajado tanto las herramientas que yo percibo enojo, que yo percibo susto, que yo percibo extrema felicidad o emociones escaladas y que yo las sé administrar. Y como las sé administrar, las tomo como mensajes, más no como mi manivela. Y ese es el tema. Las emociones no nos deben de manejar a nosotros, sino nosotros administrarlas a ellas de manera útil. Y para eso hay otros recursos que para efectos de esta conferencia no vamos a ampliar demasiado en esto, para no atrasarnos mucho. Pero ¿qué sucede con los analistas? Que para ellos los datos es a lo que más importancia le dan. O sea, que cuando yo estoy negociando con una persona que tiene este perfil y yo le quiero hacer, ya sea un pitch o venderle una idea, hay que vendérsela con datos. Y así va a ser también una propuesta de negociación. También, ¿qué sucede? Que este perfil, cuando dice que sí o hace algún tipo de concesión, la hace después de haberla pensado buen rato. Un analista o un analista no va a tomar una decisión de manera espontánea. Y a veces esto puede ser desafiante para otros estilos. Cuando empezamos a leer a las personas nos vamos dando cuenta, ya me imagino que algunos y algunas de ustedes pueden estar pensando, ajá, ese es así, o yo soy así. Y en realidad es súper útil, o sea, este es un estilo que definitivamente todos debemos de aplicar en nuestras negociaciones, porque si no se pueden volver negociaciones vacías. Y bueno, también hay técnicas para lidiar con cada uno de estos perfiles, los cuales podemos verlos después si queda más tiempo, pero hay más técnicas. Además, estos estilos tienen como una pareja con la que no van, con la que generalmente no son tan compatibles, y es con los asertivos o asertivas, que es el tercer estilo que vamos a ver ahora. Y ahora vamos a ver por qué. Ay, mira, se me corrió, no. Vamos a ir con el segundo, que son los asertivos. Que el asertivo o la asertiva es el perfil que se ve a sí mismo como muy seguro, como que consigue resultados, como muy directo, muy honesto, dice va de frente. ¿Y cómo lo perciben las otras personas? Como agresivo, como emocional, como concho. Y esto puede ser inútil, porque si bien logran objetivos, se van llevando en la tira a varios cadáveres. Porque para los analistas lo más importante es tomar una decisión pensada, con criterio objetivo, y bien así, ¿verdad? Milimétrica. ¿Qué sucede? Que en tiempos de crisis, sobre todo, si uno pasa toda la vida elaborando una estrategia así y te quedas sin hacer nada. A veces toca asumir riesgos y a veces es mejor hecho a que esté perfecto. Y este es el lema del tipo asertivo, que es, dice, no, aquí esto es haciendo. Entonces, es como muy práctico. Es muy práctico, muy práctica. Cada vez que tiene tiempo, al contrario de lo que sucede con al analista, el tiempo es tiempo para hacer y para él dejarse ser escuchado.
porque además ve el espacio de negociación como una oportunidad para él, pues como demostrar lo que él sabe o la que sabe. Si le das, o sea, vos le das la mano al estilo asertivo o asertiva y te agarra el codo. Así que tenés que tenerlo a mecate corto. Tenés que meterlo a mecate corto porque si vos le das la mano, sabe, o sea, si vos le das la mano, sabe que, ¿verdad? Que va a querer pescar más. Y si él te da algo a vos, no se le va a olvidar. Él está contando los segundos para ver cómo se lo vas a regresar vos. Y lo cual no está para nada mal tampoco. Al final la negociación es un intercambio. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que, por ejemplo, el analista no está pensando tanto en entregar, pero cuando entrega es porque ya lo pensó mucho. En cambio, el asertivo o la asertiva entrega, pero ya de una vez está esperando que va a recibir de regreso. ¿Y cuál es el estilo con el que más discrepa el estilo asertivo? Con el analista. Y tiene muchísimo sentido, porque el asertivo o la asertiva es mucho más de hacer, más allá de pensar, y el analista es más de pensar. ¿Qué de hacer? Si lo queremos poner con estas palabras. Así que puede ser muy frustrante para ambos lidiar con ambos estilos, porque pueden llegar a ser hasta polarizantes. Sí, pueden llegar a ser así, pero por allá también son como un contrapeso. Entonces es ideal como ir cambiando, o sea, como ir bailando entre los estilos y saber de entrada si vos ya estás pensando que esta persona puede tener un estilo asertivo. Cuando me refiero a asertivo, muy importante, no me refiero al tipo de comunicación asertiva como lo propone la programación neurolingüística, sino como de asertivo, tampoco como de que es algo negativo, sino que es como competitivo, de esa premisa de vida de que donde pongo el ojo, pongo la bala, y ahí voy. ¿Y qué es lo que pasa con este estilo? Que muchas veces está tan enfocado en conseguir resultados que tienen visión de túnel, y la manera de abrirse y explorar a otras ideas se vuelve casi imposible. Y a veces, como abogados y abogadas, esto no sucede, además, como que hay toda esta cultura de tener como este abordaje asertivo. No significa que uno va a ser violento, pero está este abordaje. Y no es que no seamos asertivos o asertivas, es nada más tener ojo con el tema. Y también hay estilos, hay técnicas para lidiar con personas que tienen un estilo asertivo o asertiva. Luego están las y los complacientes, que realmente son los estilos que les importa más la relación que conseguir objetivos. Para ellos, la oportunidad de negociar es una oportunidad para no poner más en riesgo la relación, para fortalecerla. Es una oportunidad para explorar más. Generalmente ellos se ven a sí mismos como como muy sociables, como muy amistosos, y las otras personas, ¿cómo los ven? Muy sociables y también a veces como que hablan demasiado. Así que también hay que tener cuidado con eso porque también hablar en exceso puede ser inútil, sobre todo en un proceso de negociación. ¿Y qué es lo que, en cambio, cuando hay tiempo en una mesa de negociación o en un proceso de negociación, los complacientes y las complacientes, ojo, porque generalmente si se quedan muy callados por mucho tiempo, puede ser que no están a gusto, algo no les sonó, pero les va a costar mucho por su estilo decírtelo. Así que lo que tenés que poner ojo es a su lenguaje corporal y a su tono de voz. Y ahí, a través de preguntas calibradas o espejos y etiquetas, debes ir explorando a ver qué es lo que está ahí, porque de nada sirve si yo tengo un estilo predominante, complaciente, y digo que sí, porque no puedo decir que no, estoy siendo blanda o estoy siendo blando. Y a mí tampoco me sirve que una persona firme algo porque no sabe decirme que no, porque si no lo va a cumplir, a mí eso no me sirve. El papel aguanta lo que uno le dé, lo que uno le ponga. Y a las personas complacientes generalmente les sucede que prometen mucho, y no es con una intención negativa. Toda intención es positiva, lo dice la PNL, más no toda estrategia es útil. Entonces, te propone 1000 cosas y uno dice, bueno, de ahí, si él siente que puede, ¿y qué pasa? Que si yo no le doy, y lo vamos a hablar más adelante, criterios objetivos, eso va a ser un acuerdo totalmente inútil,
Y podrá tener todos los elementos que lo hacen válido, pero va a tener, o sea, y ya, ahí se quedó siendo válido y ya. Y eso no nos sirve, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos movimiento, circular, resolver. Entonces, ojo con las personas que tienen este estilo, generalmente son encantadoras y tienen un súper buen tono de voz y que de hecho es súper útil. Ahora, vos que me estás escuchando ahorita, ustedes que me están escuchando, no significa como, ay, como lo dije al inicio, ay, es que yo soy complaciente y ya. Con estos recursos que están teniendo ahorita, ya saben que pueden ser los tres y van a saber cuándo usar cada uno de ellos. Y ojalá, conforme vayamos avanzando como sociedad, cada uno sepa más y mejor negociar para que hagamos acuerdos mucho más sólidos y mucho más contundentes. Claro, Diana, ahora que estabas diciendo lo de lo que sí podemos, esa era una pregunta que yo te tenía, que si, o sea, yo no tengo un estilo fijo, o sea, yo puedo negociar varios, o sea, dependiendo de, o si ya hago un estudio del cliente o de la otra persona, que te autores, yo soy el acreedor y toda la cosa, puedo definir qué estilo voy a utilizar. Como abogado yo, incluso hasta preparar o decirle a mi cliente, bueno, yo sé que usted es complaciente y no vamos a ser complacientes con este cliente, o sea, con esta persona, vamos a hacer de tal forma porque eso nos va a beneficiar mejor en nuestra estrategia o cosas así. Me imagino que, sí, claro, me imagino. Nosotros en la oficina una vez tuvimos un caso donde un cliente, bueno, era el deudor, él llegó con una actitud, pero soñada. O sea, cuando él entró a la sala de reunión, él se sentó y lo primero que nos dijo fue, aquí todos somos hombres de palabra. Aquí todos queremos cumplir con lo que nos obligamos. A mí me dijeron eso y yo como abogada dije, bueno, ya listo, nos va a pagar. Nos va a pagar o vamos a llegar a un muy buen arreglo. Claramente llegamos a un buen arreglo y bueno, han pasado varias cosas, pero eso ayudó bastante a que nuestro cliente, que era quien le debían el dinero, bajara su actitud y dijera, bueno, está bien, vamos a llegar a ese arreglo porque él era el de la posición de yo tengo un título porque yo tengo que negociar. Lo que pasa es que ¿qué problema teníamos? Esta persona no tenía activos en sus bienes. Entonces, ¿qué le podíamos perseguir? Pero es que, pero ni, no sé, ni nada, no tenía absolutamente nada, nada tenía nombre de él. Entonces yo le decía, nos sirve este acercamiento con la persona porque si queremos lograr algo rápido va a ser de esta forma nada más. Entonces, pues, ahí sirvió mucho la personalidad de todos y la estrategia que él tomó, porque él tomó muy buena estrategia de llegar con esa actitud. Claro, sí, sí, total. Ay. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, María José acaba de dar todo un ejemplo de las luces que me puede a mí ir dando, cómo irme preparando. La negociación es preparación. No hay peor error que irse a una negociación improvisando. Como que a veces creemos que es la parte más intuitiva de todo nuestro ejercicio como profesionales. Ojo, ya sea siendo abogados, ya sea siendo directores y gerentes de empresas, ya sea hasta con la pareja, con los hijos, que creemos que intuitivamente ahí lo sacamos y vamos maquinando en la mente, yo le voy a decir esto, porque aquello, ¿verdad? Y entonces lo hacemos mentalmente y realmente no nos preparamos tan bien. Y además que uno no puede asegurar, así como uno no puede asegurar que un litigio van a fallar, que en un litigio van a fallar a mi favor o en contra, tampoco puedes asegurar un resultado en la negociación y tienes que estar preparada y preparado para lo inesperado. Y cómo te mostras resiliente y navegas por un proceso de negociación de manera útil con preparación. Con preparación. Y esto inicia desde de los primeros contactos que yo tengo con las personas, ya sea con mis clientes, por teléfono, por correo. Yo voy viendo cómo redactan y luego me redactan los mensajes de esta manera, los correos de esta manera, y cuando hablo se parecen, o hay como o no hay sincronía. Y yo debo de ir ahí explorando para ir a través de la empatía táctica, ir explorando a ver qué tipo, como tratar de adivinar qué tipo de negociador o negociadora será esta persona, tendrá este perfil. Y ahorita no es nuestro plan extendernos demasiado en lo siguiente. Yo, bueno, no sé si ya notarán, pero este tema a mí realmente me apasiona y yo podría hablar de esto 24/7. Pero quiero compartir con ustedes ciertos elementos que son los que
para este tipo de negociaciones, no digo que para todos, son útiles para preparar nuestras estrategias. Algo que no sucede mucho a nivel de negociación, de cómo estamos educados para negociar a través de las programaciones sociales, programaciones mentales, es que negociamos con base a posiciones. Y yo con esto siempre hablo en mis cursos y mis talleres y en redes y con mis clientes de, ojo, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? La posición es lo que yo quiero, lo que yo reclamo, lo que yo estoy pidiendo, lo que yo exijo. Y aquí la propuesta es negociar con base a intereses, que responde al para qué quiero lo que quiero, para qué exijo lo que exijo, cuál es el beneficio que yo voy a obtener a través de esto. Y justo estábamos haciendo, el fin de semana que estábamos trabajando en esto, Majo y yo estábamos haciendo analogías sobre causa y fuente, y yo, y posición e interés, que al final termina siendo algo similar. Y a mí siempre se me confunde la posición e interés toda la vida. Ajá. Y es que generalmente negociamos con base a posiciones, y eso es lo que hace que sintamos que negociar es regatear. O 5,000, 5,500, y ahora, y estamos ahí, y entonces cada vez que damos algo sentimos que nos quedamos sin algo. Entonces, está como esa sensación de vacío que nos vamos quedando. ¿Y qué es lo que sucede? Que la negociación distributiva, que es esta de la que les estoy hablando, lo que hace es distribuir el valor. O sea, yo tengo un pedazo de cake y lo que me queda es partir en tajadas. Y ya. Entonces puede que le quede una mini tajada a cada uno. En cambio, la negociación colaborativa, que es la ganar-ganar y que la hace con base a los intereses, lo que hace es construir el valor, más no distribuirlo. Repartir todo. Y cuando hablamos de dinero, sobre todo con las obligaciones dinerarias, el dinero siempre responde a una posición. El dinero es posición. Entonces es muy fácil enfrascarse en posiciones y en esto, porque ¿qué me vas a, o sea, débeme la plata que yo te di? Y eso fue lo que pactamos, por ejemplo. Y es nuestra labor como parte, siendo partes del proceso, o como abogados o asesores de negocios, lo que sea, ver cómo vamos desposicionándonos para tener claro cuáles son nuestros intereses del hoy, porque nuestro interés del hoy tal vez no es el mismo del momento en el que yo adquirí esa obligación. Entonces, ver cómo yo descubro, si no la tengo clara, cuál es mi interés para que yo pueda preparar y tener otras propuestas. Porque si no lo hago, nunca, ninguna opción me va a parecer la opción. Por eso el sistema el asertivo le cuesta tanto, porque tiene un perfil muy competitivo y es el de todos los estilos el que más orientado está a negociar con base a posiciones. Entonces, Harvard tiene un modelo de negociación, el que es de negociación por intereses, y lo que plantea es que si uno elabora una negociación con base a 7 elementos, con esos 7 elementos puedes ir pensando que es una construcción sólida y contundente y que te da un poco del mapa, un mapa de cómo estás parado en este estado. Entonces, bueno, los intereses que ya les comenté, que responden al para qué, es negociar con base a intereses y no posiciones. Luego, enfocarse en la relación. Bueno, no enfocarse, estudiar cuál es la relación, cómo era mi relación, cómo está siendo ahora, cómo quiero que sea. Y claro, cuando ya vamos definiendo cuál es nuestro estilo predominante, generalmente con el que nacemos, aunque sepamos que ya manejamos los otros, y también cuál es el que creemos que es el del otro, podemos crear especial énfasis en ciertos momentos de manera estratégica a ciertos temas. Por ejemplo, si yo estoy negociando con una persona que considero que puede ser complaciente, me voy a enfocar bastante en la relación. Voy a meterle ahí bastante estímulo, porque así es como le gusta ser tratada, eso es lo que importa. Luego, las opciones. Desde hoy, quiero que sepan que una opción y una alternativa no es lo mismo. Una opción es lo que está dentro de la mesa de negociación, es lo que yo estoy proponiendo para la otra persona. Y una alternativa es lo que está fuera de la mesa de negociación, es lo que voy a hacer yo si no llegamos a un acuerdo. ¿Cuál podría ser una alternativa? Irme a un proceso judicial. Entonces, esa es una alternativa. Y dentro de las alternativas tengo una mejor alternativa, que se llama MAN o BADNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement, o MAN, mejor alternativa, acuerdo negociado. Entonces, claro, entre más tenga yo, más alternativas tenga, más capital negociador voy a tener. Claro.
legitimación. Y es que son esos criterios objetivos que fundamentan mis propuestas. No se trata de nada más tirar una propuesta, ¿verdad? Así porque me sonó, sino es fundamental. Y ahorita con los bancos, de hecho, está sucediendo muchísimo. Ok, usted quiere que, no sé, con APE. Ok, ¿quieres que se suspenda tu obligación mensual de estar pagando el crédito? Ok, presénteme eso, presénteme lo otro, presénteme aquello. Son criterios objetivos que me legitiman a mí para pedir algo. Entonces, siempre trabajar en los criterios objetivos es súper, súper importante. Y esto nos lo da la normativa, nos lo dan las estadísticas, nos lo dan estados financieros. Y también, dependiendo del tipo de negociación y de conflicto, en caso de que haya conflicto, también la legitimación puede ser algo emocional. O sea, el vínculo que yo tengo con esta persona que tal vez es un medio hermano mío. Ese vínculo me legitima a mí para yo proponerte esto. Por ejemplo, lo que pasa con estos temas es que, ojo con esto porque la línea es muy delgada, porque también puede aquí entrar el elemento subjetivo, que obviamente hace que un criterio no sea objetivo. Pero hay que tener de cerca también estos aspectos. El analista siempre, si estás negociando con una persona con un estilo predominantemente analista, es muy importante el tema de la legitimación, claramente. Pero en general, todos nuestros acuerdos deberían estar estudiados con base a estos elementos, porque así es un acuerdo sólido. Lo que va a ser estratégico es a qué le metemos más estímulo, que vamos viendo la necesidad de ese proceso en ese momento. Luego está la comunicación, que muchas veces se deja muy de lado, porque parece como que no lo necesitamos, o como que hay sobre la marcha. Entonces, le voy a decir, como que empiezo a ensayar yo en la mente la conversación, y claro, obviamente, si es una situación desafiante para mí, me trabo, ¿verdad? Y luego digo aquello y era otra cosa, que igual nos puede pasar, pero si estamos más preparados, igual ya le damos evidencia a nuestro cerebro de que estamos preparados para eso. Entonces, ¿cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo está siendo ahora? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para pasar de A a B? Y estarlo siempre preparando. Yo tengo una herramienta donde ahí yo establezco todas las estrategias de negociación, todos los elementos, y que de hecho siempre se los facilito, lo trabajo con mis clientes. Y luego el acuerdo, que como pueden notar, está como un post-it que no está pegado, pues, y es porque no siempre hay que llegar a un acuerdo. No se trata de firmar por firmar y de acordar por acordar. No se trata de firmar algo para salir del paso cuando es algo que es inútil para mí. Y a veces a nosotros como asesores de nuestros clientes o nosotros como emprendedores o como empresarios, queremos, como que tenemos este objetivo de llegar a acuerdos y a veces nos sesgamos por llegar a acuerdos. Y eso hace que nos precipitemos en la toma de decisiones. Entonces, ojo aquí que también habría que adoptar un estilo no asertivo, sino este es un momento para ser analista también. Bueno, ¿de qué depende la estrategia? De todas estas cosas que vos acabas de decir, las miles de personalidades de las personas, que la posición, que la estrategia, que todo, ¿verdad? Entonces, legalmente, ¿de qué depende la estrategia? Porque vos me estás diciendo todo esto y claro, o sea, tiene que ver mucho, o sea, tiene que ver en todo, pero si yo considero todo esto, entonces obviamente me va a facilitar la negociación, pero queremos que un acuerdo sea legal, o sea, queremos poder ejecutarlo, o queremos darle toda la seguridad al cliente que el acuerdo que estamos llegando lo estamos haciendo bien, o queremos darle toda la seguridad económica de que la persona se va a beneficiar, porque es que yo puedo llegar a cualquier acuerdo y resulta que le va a salir más caro. O resulta que bueno, pues es que yo le quería cobrar al cliente las horas que llegamos al acuerdo, pero no me di cuenta que esta persona lo que me firmó fue una obligación personal y no tiene bienes. Entonces, ¿cómo hacemos para que, considerando todo lo que vos acabas de decir, también veamos todos los aspectos, o sea, que llevemos de la mano la personalidad de la persona, las posiciones, los intereses, pero que también llevemos de la mano
todo lo estratégico de forma legal, porque como buenos abogados... Que sería el criterio objetivo. Claro. Tenés bien estructurado el criterio objetivo, lo tenés trabajado y eso te va a amarrar el acuerdo y no lo vuelve un acuerdo flojo. Porque, y bueno, y que hay temas, lo hablamos un día de estos, que hay casos donde nuestros criterios, no tenemos criterios objetivos. O sea, hay casos donde eso sucede. Y nuestro rol con los clientes es, ¿perdona? Porque ya lo vamos a ver que hay casos exactos donde no tenemos ese criterio objetivo que nos va a negociar esta obligación. Ajá, exacto. Entonces a veces hay que apoyarse de otros temas para resolver necesidades. Exacto. Exacto. Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho del tipo de obligación y de cómo esté documentada la obligación que voy a negociar. Porque no es lo mismo negociar una obligación personal a querer readecuar una garantía real. ¿Por qué? Entonces, si viene mi cliente y me dice que ya yo no puedo, bueno, queremos renegociar esta obligación personal, entonces tenemos un pagaré, una letra de cambio, lo que sea. Para dejarlo más claro, una obligación personal es la que está garantizada por la universalidad, por todos los bienes del deudor. Entonces, resulta que yo puedo, o sea, en el mejor de los escenarios, que no hay un escenario, no hay el mejor escenario. O sea, todo caso es particular. Entonces, no hay una respuesta que yo puedo decir, esto es lo mejor, o que una vez me preguntaron que cuál es la tasa de interés que usted siempre usa, cuál es la mejor. No hay una respuesta para eso. No hay una respuesta para saber cuál es la mejor tasa de interés. O todo en obligaciones dinerarias, que cuando se quede, cuando alguien dice que trabaja en cobro judicial, es muy machotero, pues no lo es. Una buena demanda es aquella que vos la presentás y no se pueden oponer, o no vas a audiencia nunca, o bueno, o sea, yo me estoy yendo por otros lados. Si yo voy a negociar una obligación personal, entonces yo puedo pactar una readecuación, bueno, puedo pactar que cambiemos el capital, que cambiemos la tasa de interés, que cambiemos el plazo, que la mensualidad la hagamos diferente, muchas de estas cosas. Y yo agarro llego al acuerdo, vamos a firmar otra garantía, agarro el pagaré que tengo acá y lo rompí, listo. Pero ¿qué pasa con una readecuación de una garantía real? Si yo quiero readecuar, que para que todos entiendan, la palabra readecuar, una garantía nos lo permite el Código de Comercio y es, agarramos el capital, los intereses y formamos un nuevo capital. Entonces, este nuevo capital va a tener una mejor tasa de interés, un mejor plazo de vida de la obligación, va a tener unas mensualidades tal vez un poco más acordes con lo que la gente pueda pagar, la realidad de lo que está pasando, toda la cosa. Pero, si es una hipoteca, si es una prenda, yo no me atrevería a decir que una garantía mobiliaria, porque bueno, ahora les voy a decir por qué, pero puede salir más caro readecuar la obligación que lo que me está saliendo. ¿Por qué? Porque entonces lo que tengo que contar es que si voy a cambiar la hipoteca, tengo que pagar los gastos de cancelación, tengo que pagar los honorarios, los impuestos que tenga que pagar, y todo esto al final me puede salir más caro que lo que realmente estoy debiendo, porque pues un notario me puede cobrar la vida entera. Entonces, la estrategia va a depender dependiendo del tipo de obligación. Bueno, les estaba diciendo que una garantía mobiliaria no me atrevería porque modificar, cancelar o inscribir una garantía mobiliaria es bastante barato, es muy económico. O sea, no me va a salir más de 5.000 colones un formulario. Entonces, podríamos jugar un poco con lo que son los gastos para poder lograr una nueva inscripción o una nueva readecuar la deuda. Bueno, tenemos también que ver qué tipo de bien es el que se dio garantía mobiliaria, porque si es un bien que es muy cuantioso, entonces obviamente los honorarios otra vez van a subir y van a subir todas las cosas. Pero si es por gastos del sistema, quería aclarar que tampoco se sale tan caro. Ahora, también puede depender del documento donde venga, que puede ser una resolución judicial. Si estamos negociando, ya sea judicial o extrajudicialmente, que lo hagamos por fuera, estamos negociando una sentencia, estamos negociando un laudo o un acuerdo RAC, cualquiera que llamemos que se haya pactado, pues tenemos que ver entonces qué estrategia podemos tomar. Si lo vamos a hacer frente al juez, que puede ser que el juez no nos ayude tanto, no nos colabore tanto, o que puede ser que nos colabore mucho. Nosotros tuvimos hace poco un caso en San Carlos
que mi papá estaba fascinado y yo estaba fascinada también porque el juez de verdad se jaló una clase de trabajo porque él unió a las partes, dijo esto, dijo lo otro, la agenda dijo está a disposición de ustedes y nosotros madrugando, nos íbamos 4 de la mañana hasta San Carlos, obviamente llegábamos de mal humor porque ese manejadón y todo, y estábamos ahí todos de buen humor, todo era perfecto, llegamos a un acuerdo y todo salió genial. Entonces, muchas veces me encanta cuando nos tocan jueces que promueven esta negociación y no es como, bueno, la ley admite que aquí se llegue a una audiencia, ¿quieren o no negociar? Y todos, no sé, bueno, no quieren, entonces digamos. Entonces, él hizo muy buen trabajo, entonces la estrategia también puede depender si es una resolución judicial, si no es una resolución judicial y bueno, de todo esto. También resulta que vos, ayer que estábamos hablando, vos me dijiste cuando conversábamos sobre esto, ¿qué pasa si el título no está firmado? ¿Qué estrategia puedo tener? Muchas veces hay muchos títulos que no requieren la firma. Entonces, si tengo como muy común ahorita, las típicas deudas de tarjeta de crédito, un contador certifica mi obligación, pero mi deuda, y el banco, bueno, ahí me ejecuta y no requiere mi firma. Entonces, yo me doy cuenta de que me están ejecutando hasta, bueno, obviamente el banco me mandó 1000 correos para decírmelo, pero me doy cuenta hasta que me notifican y me lo dicen. También pasa con las hipotecas legales, con las deudas de condominios. Pero si no está firmado, es complicado también porque la estrategia podría depender mucho si lo que quiero es antes de negociar ir a obtener un título. Entonces me voy a una prueba anticipada y obtengo la confesión de la deuda, me voy a un juicio ordinario que no es muy factible, pero y después me voy. Entonces ya una vez en el proceso veo a ver si la estrategia es buena. Pero ¿cómo inicio yo? Y eso te lo pregunto yo a vos y te lo pregunté ayer también. ¿Cómo inicio yo una negociación si el título si no tengo un título válido? Porque entonces mi posición siempre va a ser, pues vaya, valida el título y después me viene y me cobra. O como pasa mucho en deudas familiares. Mi hermana me pide dinero, yo se lo presto y yo le digo, bueno, me paga cuando usted quiera. Entonces no pactamos nada ni nada, pues ¿cómo hago yo qué estrategia puedo tener yo a nivel familiar incluso? ¿Cómo le cobro? ¿Cómo voy y reconozco la deuda en estados judiciales? Y después, después lo notifico, pero la estrategia es muy complicada en esos casos. Y tiene efectos, además, que pueden ser devastadores, fulminantes. Entonces, sobre todo, por ejemplo, porque cuando lo hablamos, porque no todo es blanco ni negro, hay situaciones donde yo tengo el criterio objetivo, pero la relación me importa tanto ya a nivel afectiva o simplemente es tan estratégica para mi negocio que yo sé o sea, que yo sé que tengo todas las de perder. Digamos que tengo un anti-Batman, le digo yo. Y ¿qué me toca? Apelar a los otros elementos que no son criterios objetivos y crearlos. Yo los voy confeccionando y los voy vendiendo. Por eso aquí es cuando la habilidad de persuasión es tan importante y también el reconocer a través de la palabra qué es lo que es vital para uno. Entonces ahí yo tengo que ver, ok, esto es nada más un tema de plata, es solo un tema de plata. O cuáles son los otros efectos. Además de la plata, ¿qué pasa si ok, nos vamos a juicio, ok, y empeña toda su vida a hacer todo, o sea, ¿verdad? Después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Yo me sentiría súper feliz, encantada de no volverla a ver en mi vida. O sabría que eso puede traerme otro tipo de efectos. Entonces, como nada es blanco ni negro, o muy pocas cosas en la vida lo son, ahí depende de que, además del dinero que es importante para mí y además del dinero que es útil para mí, porque a veces creemos que a través del cumplimiento de nuestra posición vamos a conseguir lo que queremos. Y entonces aquí viene también un rol del tema de la dignidad que también entra en juego, que a veces pasa que los clientes a mí me han dicho, no me importa, yo lo pago. Yo lo que quiero es que lo reconozca, es un tema a veces de reconocimiento. A veces hasta es un tema de reconocimiento. Entonces, si hubiera otra forma que no fuera a través de un proceso que puede durar 2 años, que me cueste, no sé, por decir, $15,000,
donde yo pudiera obtener, si ya tengo claro mis intereses, es que por eso es muy importante tener claro mis intereses, que yo pudiera obtener reconocimiento o mayor estabilidad económica o paz, porque a veces también es un tema de paz, ¿estaría dispuesta a considerarlo? ¿Qué tendría qué tendría que tener un acuerdo para que yo sintiera que esto me está dignificando? Porque a veces son por esos temas. Se traban las negociaciones y se llega a un juicio y termina siendo un juicio terrorífico, hasta desgastante, hasta para los abogados y abogadas, porque, porque el pretexto es la plata. Ese es el pretexto, el dinero. Pero hay otros miles de temas más atrás, que son los que enrollan la dinámica. Claro. Entonces, ¿de qué depende la estrategia? Desde lo que vos me preguntas, para lo que para mí es importante. Claro. Pasa mucho también en hipotecas, cuando hay obligaciones a plazo determinado, por lo general una hipoteca, digamos, que sea muy compleja, de mucho tiempo, se establecen las cláusulas de vencimiento anticipado. ¿Qué pasa si a mí se me olvida poner esta cláusula de vencimiento anticipado? Entonces, no me pagó los intereses del mes 2 y es a 30 años. Entonces, ¿me toca esperar 30 años para ejecutar esta obligación? Sí. O sea, sí, si no puse la cláusula de vencimiento anticipado, el notario se jaló un tortón. Entonces, lo mejor es negociar. Y todo el mundo pensando, ¿qué habré hecho? Y mi estrategia, en este caso, tiene que ser llegar y ser todos los que vos dijiste ahora en una proporción, porque es que yo estoy mal. Entonces, obviamente, la estrategia va a depender de la calidad y la eficacia del título que me redactaron, porque no solamente el título que opté para documentar mi crédito, sino fue la calidad del abogado que plasmó bien la obligación dineraria. Entonces, hay mil de opciones para ver de qué va a depender la estrategia. Entonces, por eso fue que cuando lo dije al inicio fue que no hay una solución. O sea, no hay una solución que yo diga, este es el mejor escenario que llegaste. Claro, si me dicen, logré readecuar el capital, intereses, la mensualidad y todo, yo digo, claro, o sea, llegó al mejor escenario. Pero bueno, depende de muchas cosas. Ya me cambiaste sí, a buenas ya, prácticas. ¿la paso o me regreso? No, sí, quédate. Okay. Nosotros hicimos esta parte para dar ejemplos de cómo podrían ser las mejores prácticas crediticias en base a la realidad actual, que es esta crisis, pero como dijo Diana al inicio, a cualquier crisis que pueda surgir en el tiempo o en la vida de mi obligación. También buenas prácticas dependiendo de la parte que uno representa, de cuál es mi rol, si soy acreedor, si soy deudor, pero en general yo logré identificar tres o cuatro prácticas que creo que son vitales en este momento. Primero, yo diría la relación estrecha con la realidad de cada uno, y eso va muy de la mano con lo que vos dijiste ahora con la negociación. Antes de saber qué es lo que me está llevando a la mesa a negociar, es cuál es mi realidad. Si pude comer el último mes, esa sería la realidad, o sea, eso sería dignidad humana total. Entonces, eso sería lo mejor lo peor que podría pasar. Entonces, eso fue lo que me llevó a negociar. Puede ser que yo soy empresario y que, o sea, la realidad de cada uno siempre va a ser un punto esencial al momento de negociar y al momento igual de otorgar un crédito y de no otorgar un crédito. A mí me parece que muchos bancos te llaman todos los días a decir, o te mandan hasta un mensaje de, si usted me responde a este mensaje ya, tiene 4 millones en su cuenta. No hacen un estudio real de cuál es la realidad de la persona. Entonces, si yo voy a llegar a un acuerdo, incluso un acuerdo con un deudor o un acuerdo de yo acreedor y me va a firmar el título, no solo revisar, de hacer el datum donde me salen todos los bienes, sino ver cuál es la realidad de esa persona. Entonces, es una muy buena práctica crediticia, me parece que deberíamos tomar en cuenta. Luego, la más importante, que es un estudio de solvencia económica, porque lo que queremos, y eso es lo que yo repito todos estos días, es evitar el sobreendeudamiento. Porque siento que todos, si empezamos a llegar a acuerdos ahorita, en plena pandemia,
cuando el ministro diga, ok, salgan todos, todos vamos a estar sobreendeudados porque todos llegamos a acuerdos, y cuando ya nos toque pagar tarjetas de crédito, nos toque pagar el polaco, nos toque pagar a todos estos, nos van a empezar a cobrar y no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, realizar un verdadero estudio de solvencia económica que va de la mano con lo que dije anteriormente de ver la realidad de cada persona. Entonces, si tuvimos unos clientes hace poco también que no estaban pagando los alquileres, entonces, ¿cuál era el objetivo del edificio? Yo también tengo que pagar mis deudas, ocupo que ellos me paguen, y si no, les ponemos el desahucio. Yo podía entender totalmente la posición de los inquilinos. Es muy difícil, es muy duro que notes que tampoco estés recibiendo un salario y te tengas que ir, pero también puedo entender la otra. Las dos posiciones son muy, muy, muy válidas. Entonces, si ellos empiezan a firmar lo que proponían como la solución, que proponían muchos era, no lo voy a pagar este alquiler, los alquileres que te debo de 3, 4 meses, y te firmo una letra de cambio por el monto que debo. Entonces, pues ahí tiene una garantía que si no le pago al final de toda la cuarentena, pues entonces usted me ejecuta. ¿Qué pasa si al final se quedó no sé cuántos meses más y la pandemia nunca, o la crisis nunca se solucionó y todos quedamos sobreendeudados? Entonces, la cosa es llegar a una buena solución, a un buen acuerdo. No llegar a acuerdo porque sí, y terminó todo el mundo endeudado más de lo que estaba antes. Entonces, es tener un muy buen estudio de finanzas y de créditos, pero tampoco llegar y firmar títulos a lo loco. ¿Y cómo lo hicieron en esa ocasión? ¿Cómo lo negociaron? Lo que se empezó a hacer es pagos a plazos, pero en los mismos contratos de arrendamiento. Entonces, algunos claro que podían firmar garantías, pero algunos no era lógico porque tampoco tenían bienes. Entonces, si al final íbamos a ejecutar eso, no iba a ser lo mejor. Entonces, igual, como dije ahora, los condominios tienen, si vos no pagas la cuota de administración o lo que debas, tenés la hipoteca legal. Entonces, igual había una garantía. Entonces, por ahí se podía ir. Otra muy buena práctica, que eso no es solo en tiempo de pandemia, es buscar siempre soluciones extrajudiciales. También, no estoy diciendo que litigio no sea, o sea, porque yo vivo de eso. Entonces, lo extrajudicial es una muy buena opción. O sea, es una muy buena opción siempre y cuando estemos seguros del acuerdo que estamos llevando y al que estamos llegando, y bueno, podría ser una forma de agilizar, de potenciar, del acceso al crédito, todo es bastante, lo puede promover muy bien. Las mismas leyes actuales lo están promulgando, están diciendo como, bueno, si inscribirse una garantía inmobiliaria, anda a ejecutarla en un notario. Entonces, está optando mucho más por la extrajudicialidad. Y bueno, lo último, que no es lo menos importante, pero me parece que es una muy buena práctica identificar las prioridades. En este momento, claramente la prioridad es la salud de las personas y bueno, la economía yo sé que va a tener que potenciarse y desarrollarse en algún momento, pero la alimentación y la salud, pues en este momento está siendo la prioridad para todos, y sería una muy buena práctica crediticia poder optar, si hacemos todas estas, si los estudios de solvencia y de acuerdo a la realidad de cada persona, poder respetar ese tipo de prioridades. Bueno, paso, vale. Sí. Y bueno, la última sería sobre los nuevos paradigmas. Esto no está tan relacionado, cuando lo hablamos no lo relacionamos tanto a la pandemia, sino a lo que viene. Que creo que esto nos enseñó a todos que la tecnología es lo más importante, o sea, bueno, no lo más importante, pero es una herramienta esencial que deberíamos tomar en cuenta para el trabajo, el día a día, y también es, bueno, que no deberíamos depender de solamente un ingreso. Eso también, o sea, que también deberíamos tener varias formas de poder tener ingresos, y que un trabajo o que solamente una profesión o algo así sea, yo sé que lo ideal es poder especializarse, pero por lo menos tener opciones. Cuando yo estaba estudiando sobre lo de las garantías mobiliarias, una frase que me gustó mucho era que la modernización de las garantías era lo que iba a traer el flujo de crédito, el acceso al crédito y el acceso a la financiación. Y me parece que cuando esta época termine, cuando termine la cuarentena y todo esto de la pandemia,
me parece que lo que vamos a necesitar va a ser un flujo enorme, una inyección en el capital y la economía que entonces todos, ya sea nosotros, bancos, abogados, acreedores pequeños, grandes o lo que sea, vamos a necesitar una forma de crear, de acceder al crédito o de fomentar los negocios y la financiación. Entonces, la misma ley de garantías mobiliarias o todo este derecho, el nuevo derecho a garantías, ¿qué es lo que fomenta? Dejar de lado las formalidades, el exceso de formalidades, ya sea judiciales, instrumentos públicos o lo que sea, y optar por el flujo y la facilidad del sistema. Entonces, ojo, no significa que vamos a otorgar créditos al loco y a quien sea, sino que si tenemos garantías no tradicionales, las podemos dar y así podemos acceder al crédito. Si vamos a optar por un registro, el registro de Ciudad del Cabo, que es un registro internacional, optó por nada más registramos un formulario súper fácil y no se cobró tanto. Entonces, el flujo y la modernización del derecho a garantías creo que va a ser vital en el acceso al crédito que vamos a necesitar una vez terminada la crisis. Exacto. Y bueno, nosotras realmente no saben todo lo que nos costó poder definir, porque hicimos una lluvia de ideas y era, bueno, páginas de páginas de páginas y todo lo queríamos compartir. Se nos quedaron como 4 páginas de mi libro, de todo lo que queríamos seguir, pues lo que queríamos desarrollar y por lo menos pensamos que en esta hora y media hora y 20 minutos que llevamos de conferencia, ya por lo menos hemos tocado los aspectos esenciales y hemos generado cosquillas en la mente y en la hasta en la misma intuición, en la conciencia ojo, o tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida, no tengo por qué no tengo por qué estarlo sufriendo al nivel de vibración que lo estoy haciendo. Existen Claro. posibilidades y no tengo que hacerlo solo, no lo tengo que hacer sola, y no se me tiene que ocurrir nada más a mí. Y para eso es tener un equipo, ¿perdón? Y también quitarle el miedo a, que es lo que yo te decía, que si no te pasa a vos, pero a mí sí. Pero cuando yo llegué a la primera clase de Derecho de Obligaciones, lo que me dijeron fue, si usted firmó eso, salado. O sea, ya así quedó y ya. Y yo lo entiendo, o sea, si yo lo firmé, pues me tengo que ser responsable, claro. Pero podemos negociar, podemos cambiar algunas cosas y también quitarle el miedo a todo esto de que si soy fiador, ahora sí ya me jodí, o sea, bueno, estoy mal, o sea, no hice nada. Entonces, yo lo que digo y con respeto a los profesores de obligaciones actuales, realmente es poder ver la obligación como tal, la puedo negociar, o sea, no hay ningún problema que yo sé que lo firmé y sé que judicialmente tengo un asunto que responder, pero bueno, puedo también llegar a alguna otra alternativa. Y también atrevernos a innovar y a ser disruptivos y disruptivas en la creación de soluciones, aun si nunca ha habido un precedente, porque también estamos evolucionando como sociedad y estamos viviendo hechos sin precedentes. Así que justo a través de la negociación es cuando más creatividad se nos permite y más se nos requiere para que nosotros creemos soluciones. Ya va a haber un momento, por ejemplo, en una etapa litigiosa, donde ya para ser creativa, ya tengo ciertas limitaciones. Entonces, aprovechar eso y ser disruptivos, ser visionarios, de verdad, estar pensando en que somos los constructores de nuestra realidad y que esta crisis va a ser una de las que ya hemos superado en el pasado y que vamos de nuevo, vamos a seguir yendo y vamos a ir a través de la resiliencia y el brío que al final nos debería estar uniendo a todos a superar esto que está sucediendo, así como ya otros lo estamos haciendo. Así que nosotras estamos muy agradecidas con todas las personas que se quedaron toda esta hora y media. Estamos honradísimas, felices de este espacio que la U, bueno, que nos invitó a participar. Y cualquier pregunta o comentario que tengan, pues bienvenidos. Y si se les ocurren después, igual pueden escribirnos a nuestras redes o a nuestros correos y con mucho gusto podemos evacuar alguna pregunta general que tengan. Así que muchas gracias. Gracias, sí.
Creo que me parece que hay preguntas. ¿O no sé? Gracias a Diana y a María José. Sí, vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta es de Alex Rodríguez Ortiz. Un par de consultas son. En Costa Rica se han emitido normas para promover la negociación de las deudas de los arrendamientos como en Colombia. En caso de no haberse hecho, ¿consideran que resulta necesaria esta regulación? En el tema, o sea, en arrendamientos ya se han propuesto. Me parece que sí se han propuesto, pero me parece que ninguna se ha aprobado. O sea, lo que no. Ninguna está aprobada, no están aprobadas. Entonces, lo mejor sería, porque no es como que en muchos países yo sé que lo que han dicho es, ok, no se paga, no pague. O sea, ni siquiera vayas cerca al arrendador y no pague, sino que nada más no pague. Aquí, bueno, lo que se quiere es presentar y el acuerdo de negociación, o sea, llegar con la parte. Sé que si se presenta un proceso de desahucio, están, pero atrasadísimos y que la misma fuerza pública o la persona que va a hacer el desahucio pues no es que no lo está haciendo, sino que lo está prefiriendo no hacerlo ya por todo el tema de la crisis. Entonces, parece que no ha pasado, ¿sí? No, definitivamente no ha pasado y no, por ejemplo, en Argentina también, si no puedes pagar, bueno, eso, no puede, es súper proteccionista en este sentido. En Costa Rica no se ha aprobado una ley así, pero igual negociar al final es un tema voluntario. Entonces, también habría que ver cuál es el planteamiento de la normativa que a mí no hay una obligación, o sea, si ya me están obligando a tomar una decisión, no es una negociación. Así que entonces ya sería una solución distinta. Gracias. Alejandra Vega, ¿consideran que durante esta crisis las moratorias solucionaron realmente los problemas de quienes tienen deudas pendientes? Depende del tipo de moratoria o el tipo de acuerdo que llegaron. Yo he visto casos donde realmente no se solucionó. ¿Por qué? Porque cuando, como lo dije ahora, cuando termina la crisis, termina todo esto, todo el mundo va a estar sobreendeudado. O terminaron pagando más, que se los maquillaron de alguna forma y terminaron pagando más de los que realmente se veía, que eso podía ser incluso hasta el abono de una deuda. Entonces, en alguno, puede ser que sí, como decimos ahora, realmente no hay una respuesta o un escenario que sea el mejor. Entonces, en cada caso, pues será que sí, será que no. Claramente, promover acuerdos y moratorias para incluirlas en escrituras o en títulos o readecuaciones y todas esas cosas, pues claro que ha sido un impulso y algo muy bueno que ha ayudado a mucha gente. Eso sí, no lo critico Puede para ser un respiro, claro, hasta a nivel emocional, o sea, no es lo mismo lo que te genera el oxigenazo, ¿verdad? Que ojo con si nos volvemos adictos a la nebulización, porque pasa eso, o sea, que nos sobreendeudamos y luego se vuelve una bola de nieve. Claro, sí, no ha traído muchos mejores beneficios, pero bueno, depende del acuerdo que hayan llegado. Muchas gracias. Nuevamente Alejandra Vega dice, ¿consideran que van a aumentar los litigios posterior a la cuarentena? Sí, definitivamente va a aumentar, o sea, va a aumentar porque la solución en este momento ha sido no presentar los litigios que estaban pendientes en cualquier tema, o sea, ya sea ordinarios, o sea, no solo desahucios ni ejecuciones forzosas, en cualquier tema. Y aparte, bueno, me parece que hace poco tuvimos una muy buena respuesta del juzgado de cobro ¿qué me parece que era de Santa Cruz o de Guanacaste? Algunos de estos de Guanacaste, que presentamos un proceso monitorio y en 4 horas de presentado tuvimos la primera resolución. Entonces yo dije, bueno, o la tecnología o algo está haciendo que ellos respondan porque no lo hacían, entonces puedo decir que le están poniendo bastante y lo está presentando muy rápido, pero sí creo que va a ser, que van a aumentar y sí se van a ver mucho mayores los números de moratoria en el sistema judicial. Muchas gracias. Diana, antes de continuar, ¿puede quitar la presentación para que queden ustedes en cámara y poder verles a ustedes? Muchas gracias. Otra pregunta, Rodolfo Barrantes. Buenas noches. En relación de un cobro, si tenemos bienes dentro de una sociedad, ¿el Banco Central puede compartir la información de todas las sociedades donde soy parte con un tribunal o juzgado donde se está dando la disputa? Eso depende de cómo se solicite, porque si el proceso es sobre una sociedad suya en específico,
o de quien haya hecho, o sea, de la consulta, si es sobre esa persona y se hace sobre esa sociedad, el proceso es sobre esa sociedad. Ya no importa, o sea, ya dependería de si hay deudores directos, indirectos, todo, pero en teoría, o si se logra demostrar que los dineros, o sea, que el crédito pasó a otra sociedad, cosas así, pero si es sobre esa sociedad en sí, debería nada más tratarse sobre ella y no revelarse los datos de otras, y no tendría por qué estar dentro de esa demanda. Gracias. Gerardo Parajeles Vindas. Si la obligación dineraria tiene fiadores o avalistas, ¿se deben incluir en la negociación? Me parece que sí se debería incluir en la negociación, porque indirectamente pueden resultar, o sea, pueden resultar intervenidos en otro proceso en caso de existir un saldo, o sea, que no se pueda ejecutar, entonces ahora sí se va a ejecutar la deuda y todo. Entonces, o en caso que ellos quieran quitar la moratoria del título o o si ya el proceso inició, y ellos están en el mismo proceso, pueden estar como en sus récord crediticio y todas esas cosas. Exacto, yo, Deberían entrar. No, no. no, que yo estoy completamente de acuerdo con vos y justo puede ser parte de, puede ser muy interesante tener la participación de fiadores o avalistas porque, ojo, depende del estilo, depende del tipo de fiador y el tipo de avalista, pero sí puede ser súper útil porque justo pueden ellos justo ser parte del equipo del deudor para que hayan otro tipo de propuestas que también generen más confianza en el acreedor para llegar a acuerdos. Claro, lo que sí tenemos que tener claro es que algunos por tener la condición de deudores indirectos, entonces puede ser que no tengan nivel en ese entierro, porque estamos negociando con el deudor directo y con la persona que se benefició del crédito. Pero claro que puede ser una buena estrategia tenerlos ahí o tenerlos ahí. Uh-huh. Gracias. Estefanía Batalla. ¿Qué características tiene un acuerdo o negociación ilegal? Pensando en un proceso judicial y el juez decida no homologar por parecerle injusto, entre comillas. ¿Qué características debe tener un acuerdo ilegal? Pues yo pensaría en un acuerdo que sea ilegal porque hay un enriquecimiento tal vez ilícito o que el crédito sea mucho mayor o que los parámetros utilizados para negociar el monto sea desproporcionado. Entonces, pero ojo, que es muy difícil porque si la parte tiene la voluntad de acordar este monto, pues el acuerdo del monto. Entonces, pues también podríamos irnos por ese lado, pero un acuerdo ilegal, no sé qué se te ocurre, Diana, si también sí has visto. No, y es que ahí depende si es un proceso de negociación o es un proceso de mediación, porque también mediación, entiéndase, mediación y conciliación, porque ahí sería también, si yo soy conciliadora de un proceso de conciliación y hay un desbalance muy evidente, podría en algún momento cuestionarse ese acuerdo, porque podría verse mi imparcialidad como conciliadora cuestionada, la neutralidad, el balance que promueve la conciliación. Entonces, tendrías como más casos si fuera un acuerdo de conciliación, así fuera una transacción, por ejemplo, por los principios que protege el acuerdo de conciliación. Claro, se me ocurre también que la persona que llega al acuerdo no tenga la capacidad para llegar a ese acuerdo. O sea, Claro. si estoy en un proceso representando a alguna sociedad y al final resulta que yo no tenía la capacidad para representarla o no tenía sí, o sea, entonces... Y eso sucede mucho. Si nadie lo Más de revisó, lo que uno cree. lo estudio y yo llegué a un acuerdo que no podía, o sea, que no tenía las facultades para. Entonces, qué difícil. Y exacto. Y aquí con facultades puede ser que no sé, que salga en la literal, por ejemplo, o en la personería jurídica para las personas que no están familiarizadas con estos temas, que sale que yo soy la secretaria con facultades de apoderada generalísima sin límite, bueno, no, apoderada generalísima, sin límite de suma. La cosa es que si no sigo leyendo y o si soy nueva, si soy parte de una empresa y ya como que se dice, sí, él es apoderado, él es el representante, pasa mucho que en las empresas como que
como que ya todo el mundo sabe quiénes son los representantes, pero hay, ya sea de la junta directiva o apoderados, tienen limitaciones específicas muy chiquitas, que puede ser hasta $100,000, hasta $20,000, o no puede prendar, se especifican. Entonces siempre es como muy sano revisar, porque también a veces sucede que si estamos hablando de empresas, hay del departamento legal y a veces también tienen asesores externos, y por movimientos estratégicos se contrata un asesor externo, y a veces por temas de comunicación de equipos no se le recuerda o no se le informa, aunque obviamente debería ser así, al departamento in-house de la empresa que se está modificando por alguna razón estratégica, se están modificando las facultades de los apoderados. Y tal vez yo llevo 1 año y medio en el departamento legal y digamos que aunque mi deber de probidad es estar revisando, se me fue, porque eso sucede, porque en los equipos legales, sobre todo en los in-house, ahí sí que es mejor hecho que esté perfecto, y sucede mucho. Entonces se firman acuerdos donde la torta es que se ha facultado, pero no para esa suma, por ejemplo. Claro. Y la jurisprudencia también ha sido muy ambigua en temas si la limitación en la capacidad para representar es para disponer sobre los bienes de la sociedad o para representarla nada más, porque resulta que yo puedo firmar un poder a nombre de la sociedad para que presenten el proceso ordinario tal, en donde no voy a disponer de absolutamente ningún activo de la sociedad. Entonces, en teoría, la restricción o la limitación no me debería contar, solamente si voy a disponer de los bienes, como en este caso, si voy a firmar algún acuerdo que puede verse afectado a la economía de la empresa para mal, o sea, negativamente, que va a tener que pagar, no para que le sumen a su capital. Nosotros hemos tenido casos donde dicen, sí, ok, aceptamos esa teoría, sí, ok, no aceptamos esa teoría, fírmeme, venga con el poder realmente firmado por el representante que tenga la capacidad. Entonces, ese es otro tema que puede ser interesante. Gracias, Gerardo Parajeles Vindas. Con esta crisis no hay liquidez y los acreedores presionan a los deudores a entregar el bien dado en garantía. ¿Sería negociable? Entregar el bien en garantía, qué complicado, porque no queremos recaer tampoco en pactos comisorios. Entonces no queremos recaer, yo no me puedo adueñar del bien que di en garantía en sí. Entonces, la línea es muy estrecha en caer sí o no en el pacto comisorio. Entonces, la ilegalidad podría ser si me adueño de él como forma de pago directa. Entonces, yo no recomendaría que la persona acreedora entre en posesión registral o posesión normal mobiliaria o lo que sea del bien dado en garantía, porque se podría alegar esa nulidad. Bueno, muchas gracias. Esas eran las preguntas que teníamos en el espacio correspondiente de preguntas y respuestas. Agradecerle a la máster Diana Granados y a la máster María José Parajeles por una charla muy real para todos nosotros en este momento, abogados o no, muy práctica, y por favor, para que tengamos en cuenta que hay formas de negociar legales, pero que también la parte sentimental, la parte de cómo yo propongo, juega en estas negociaciones. Creo que aunque no todos sean abogados en este panel que tenemos ahora, todos sabemos que no necesariamente conociendo las leyes es que podemos llegar a una buena negociación. Creo que ustedes dos como expositoras lo dejaron muy claro, fueron muy buenas al decir las cosas que hay que tomar en cuenta y que no se quedaron solo en la parte legal, que también fue muy técnica. Entonces, agradecerles de parte de la Universidad de Escuela Libre de Derecho su participación hoy, muy interesante, y a todos los demás que nos acompañaron esta noche, agradecerles y recordarles que el próximo martes 9 de junio a las 7 p.m. continuamos con las charlas de las especialistas de la Libre, con la charla Impulso a la Inversión Pública a través del mercado de valores, eje de la planificación ruta económica post-COVID del gobierno de Costa Rica. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego, buenas noches.